Bueno, hola, bienvenido, bienvenida al Antroporadio. Muchas gracias por estar del otro lado, gracias por escuchar, gracias por participar, gracias por pertenecer, gracias por apoyar este proyecto independiente, esta radio cultural que es la Antroporadio. Hoy vamos a tener un programa muy especial por dos razones. Primero, porque vamos a tener una entrevista con una persona que yo admiro mucho, que yo respeto mucho y que yo personalmente le tengo mucho aprecio, la profesora Sandra. La profesora Sandra es licenciada en Química de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Gestión y Proyección Social de la Educación de la Universidad Libre, y también estudió su maestría en Educación con énfasis en Gestión en la Universidad Libre. Como venía diciendo, es una persona a la cual yo admiro mucho como mujer, como persona, como profesora. Tengo el honor de decir que fue profesora mía en el colegio, fue profesora mía de química y de otra clase muy interesante que la profe, de hecho, ella misma diseñó, que se llamaba Proyecto de Vida, que era una especie de orientación vocacional que nos daban a los chicos de grado décimo y de grado 11. No simplemente era como una orientación, digamos, profesional de saber y hacer unas encuestas donde supiéramos qué era lo que íbamos a estudiar o qué queríamos hacer después del colegio. No, lo interesante de la clase que construye la profe Sandra es que nos acompaña en nuestra orientación vocacional, nos acompaña para tratar de comprender quiénes somos, para tratar de comprender el mundo en el que vivimos, ese gusto por la pedagogía, ese amor por la enseñanza, por la formación, y ese cariño, digamos, a entender a la pedagogía no simplemente como un espacio de que se enseñan, digamos, unos contenidos curriculares específicos, sino realmente entender la labor del maestro, la labor del docente, como una labor política de transformación de seres humanos. Dicho esto, hay una segunda razón que me motiva mucho para el programa de hoy, y es que a la luz de la entrevista que vamos a tener con la profesora Sandra, vamos a hacer una revisión, una relectura epistemológica de la reflexión de la pedagogía crítica y la pedagogía liberadora de Paulo Freire. Cuando nos reunimos con la profesora Sandrita un par de ocasiones para hablar sobre cómo podría funcionar, digamos, esta entrevista, nos dimos cuenta que todo el tiempo estábamos dialogando con Paulo Freire, todo el tiempo estábamos poniendo en tensión las reflexiones de la pedagogía liberadora que nos enseña Paulo Freire como un gran pedagogo del siglo XX. Entonces, nos dimos cuenta que esto, más allá también de ser una entrevista, es una relectura, es una revisión, es una reflexión, es un diálogo, es un debate sobre la pedagogía como espacio de transformación, sobre la pedagogía liberadora, sobre la pedagogía crítica que nos enseña el gran escritor Paulo Freire. Entonces, para quienes no lo sepan, pues Paulo Freire es un pedagogo, es un filósofo brasilero, uno de los grandes filósofos de la historia de Latinoamérica, defensor de la pedagogía crítica, y él proponía, digamos, diferentes formas de entender la pedagogía, no como un espacio de enseñanza, sino como un espacio de cultivo, de formación y de crecimiento del ser humano como tal. Proponía la autonomía como el fundamento pedagógico de la escuela. En esta revisión, digamos, un poco teórica que vamos a hacer con la profe Sandra de las teorías de Paulo Freire y de lo que nos enseña a nosotros como pedagogos, como profesores, pues nos hemos basado en 4 libros específicamente. Primero, en La pedagogía del oprimido, que es para muchos uno de los grandes libros de la pedagogía en el siglo XX y de la historia de la pedagogía en Latinoamérica, que fue escrito en 1970. Un segundo libro que es La pedagogía, diálogo y conflicto, escrito en 1995. La pedagogía de la autonomía, uno de los grandes textos también de Paulo Freire, donde nos enseña precisamente la labor del profesor como esa búsqueda de liberar al estudiante el cual es oprimido, y no solo al estudiante, ya lo vamos a hablar durante la charla, sino al ser humano como tal, como individuo. Y la pedagogía de la indignación, que son las últimas cartas, los últimos libros, los últimos textos que escribe Paulo Freire un poco antes de su muerte. Y yo creo, y con esto concluyo esta pequeña introducción para abrirle paso a la profesora Sandra, yo considero que este compromiso político por la libertad, por la autonomía, por el comprender y transformar el mundo, esta lucha contra las exclusiones que motiva a Paulo Freire y que lo motivó para ponerlo en sus textos, y que muchos años después nosotros como profesores lo retomamos, lo leemos y lo revisamos, pues me parece que vale mucho la pena reivindicarlos, y desde el Antroporadio yo lo quiero reivindicar.
Es un autor que se tiene en cuenta dentro de los espacios pedagógicos, pero yo creo que es un autor que no solo nos enseña sobre pedagogía, sino nos enseña sobre humanismo, nos enseña a comprender la sociedad. Y yo creo que esta fuerza, estas convicciones políticas, sociales, humanistas, que alimentan la teoría, la escritura, la filosofía pedagógica de Paulo Freire, pues también nos permiten y nos permitirán inspirarnos, nutrirnos, fertilizar las luchas del presente que estamos pues atravesando en Latinoamérica, conocer nuestra condición como latinoamericanos a través de las enseñanzas de Paulo Freire. Entonces, muchas gracias a ti por estar del otro lado, muchas gracias por escuchar y así comenzamos un nuevo programa del Antroporradio. Entonces, bienvenida profesora Sandrita. Como lo dije, lo quiero retomar. A su merced yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Yo tengo un gran amor por la pedagogía, yo siento una gran vocación pedagógica. Llevo, ya casi voy a cumplir 10 años siendo profesor y debo decir que es el profesor de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida, por lo que significan para mí como ser humano, por lo que los niños me enseñan, me cultivan y por lo que aprendo a través de ellos y siempre sentí que las clases de la profesora eran significativas, eran diferentes, eran críticas y eso yo lo heredo y le quiero agradecer personalmente nuevamente. Gracias también por estar en el espacio aquí en la Antroporradio, gracias por el tiempo, gracias por participar y pues bienvenida. Miguel Ángel, primero, muy buen día para usted, para todos los que nos escuchan, todas y todas los que están allá, que toman un tiempo para escuchar, me halaga, se lo digo sinceramente, pues todas esas palabras en las cuales usted se ha referido frente a mi proceso como profesor. Entonces sí agradezco inmensamente, uno, la invitación a participar en un proyecto que es transformador, que es diferente, que es una propuesta en el cual se quiere escuchar diferentes voces y se quiere aprender. Y no solamente de los que tenemos una experiencia o por trabajar o por haber estudiado, sino también vista desde la experiencia que tienen los niños y que tienen muchas cosas que decir de los niños y las niñas. Y eso es muy importante. Por el otro lado, hablar de Paulo Freire va a ser otro gran proceso porque pues uno como pedagogo y más en la pedagógica, Paulo Freire siempre estuvo allí presente. Y de pronto no desde la cita dicha en tal época, sino como más desde lo cotidiano. Yo recuerdo que el primer libro que me tocó leer en primer semestre para la clase fue La pedagogía del oprimido. Entonces, digamos como que Paulo Freire siempre ha estado allí. Todo lo que Paulo Freire nos ha dejado desde lo teórico y cómo desde la práctica nos hace esa invitación a que nosotros como docentes podamos ir más allá de un contenido, a ir a ese ser humano que estamos hablándole y que siente y que también vive. Entonces, eso es importante. Y que está metido dentro de un espacio social. ¿Sí? Lo que viene pasando por estos momentos hace parte de ello, o sea, son jóvenes gritándole al mundo, necesitamos cambios, cambios que mi generación
los planteamos, pero son estos jóvenes los que están tratando de decirle al mundo, y no son solo jóvenes en Colombia, en América Latina y en otros países, los que están tratando de decirle necesitamos tener un cambio grandioso y tener un cambio profundo de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo vemos el mundo. Entonces, digamos que este conversatorio, esta entrevista va a ser muy, muy fructífera en esos aspectos. Gracias, profe, por las palabras y si realmente yo también estoy muy contento con la invitación. Voy a retomar entonces un tema para que empecemos, digamos, a entrar en materia, que me gustó mucho de lo que su merced dice, y es verdad que Paulo Freire, para todos los que somos, digamos, profesores y los que pasamos por la Universidad Pedagógica, que también es una universidad a la cual yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio, pues sí, Paulo Freire es muy inspirador, en eso concordamos. Y precisamente quisiera comenzar es con ese punto. ¿Qué es lo que nosotros entendemos como pedagogía? La pregunta a nosotros como profesores, que a nosotros los profesores nos vinculan mucho todo el tiempo con este acto de enseñar, este acto de formar, como que el verbo al cual nosotros, digamos, estamos unidos es la enseñanza, la pedagogía como campo de conocimiento, pero no muchas veces entendemos lo que es la pedagogía. Sí. Me gustaría saber para su merced qué es la pedagogía, y antes de que su merced me responda, pues quisiera citar pues una frase de Paulo Freire, donde él define de alguna forma lo que era para él la pedagogía. Durante la charla voy a, en diferentes momentos, estar citando diferentes frases de Paulo Freire para nuestros espectadores y para las personas que están ahí del otro lado escuchándonos. Entonces nos dice Paulo Freire: pedagogía es la autonomía. Educar es dar poder. Más que enseñar, se necesita reconquistar, o mejor aún, enseñar en este contexto, y entiendo que cuando Paulo Freire dice este contexto, se refiere a este contexto latinoamericano. En este contexto, enseñar es reconquistar, despertar la capacidad de soñar, despertar la creencia de que es posible cambiar el mundo. Para Paulo Freire, una de las tareas más importantes de la práctica educativo-crítica consiste en propiciar las condiciones para que los estudiantes ensayen la experiencia profunda de asumirse en el marco de sus relaciones comunes con otros estudiantes y maestros. Asumirse como un ser social histórico, como un ser pensante, comunicador, transformador, creador, realizador de sueños, capaz de sentir rabia, porque también es capaz de amar. Yo no sé qué piensa al respecto. Cuando uno busca qué es la pedagogía, te dicen a uno, no, es que es la ciencia que orienta todas esas prácticas educativas, ¿sí? Y cuando uno ya mira, bueno, ¿y qué es toda esa ciencia? Entonces uno mira, bueno, son todas esas reflexiones que yo hago a partir de mi propia práctica, a partir del devenir del ser humano y de todos esos procesos académicos y culturales en los cuales estamos inmersos, ¿sí? Porque es que no solo el estudiante está inmerso dentro de la sociedad, el profesor también está inmerso dentro de esto. Entonces, cuando esas dos cosas están confluyendo, pues es lo que hace parte de cómo mi propia experiencia y cómo toda esa parte pedagógica soy yo la que puedo, como parte orientadora, más no unidireccional, sino cómo yo puedo orientar esos procesos en el aula. Y ni siquiera hablemoslo en el aula, porque es que estando ahora desde la virtualidad ya no estamos dentro de un espacio cuadrado, porque eso también yo creo que eso cambió y nos sacó y nos movió, ¿cierto? Entonces, ya no dentro de un espacio cuadrado, sino cómo nosotros vemos todas esas reflexiones y todas esas prácticas en las cuales yo me desenvuelvo y que por pura naturaleza un docente dentro de esa práctica viene siendo creativo todo el tiempo, porque va colocando todo su conocimiento y toda la experiencia alrededor de poder tener una construcción de aprendizajes con el otro, que yo creo que esa es de las cosas más difíciles, y más cuando uno lee, cuando sus propias experiencias y cuando sus propios espejos ha sido más de una educación más tradicional o más clásica, en donde está todo unidireccionado. Yo creo que cuando Paulo Freire nos habla de poder provocar esas condiciones y de poder transformar, pues habla parte de ello, de cómo desde la pedagogía nosotros
sí podemos realizar grandes transformaciones o pequeñas transformaciones en estos niños, niñas y adolescentes que nos están escuchando o jóvenes que nos van a terminar escuchando, no solamente desde un área específica, porque el área hace parte, sino desde esa vivencia, ese conocimiento y esa sensibilidad y amor por el otro, por el prójimo y por uno mismo. Yo creo que la pedagogía ha venido cambiando en los últimos tiempos y cómo se entiende, ¿sí? Vuelvo y les digo, o sea, vuelvo y inicio, a uno le decían, es la ciencia que orienta, pero es que eso en la práctica es otra historia, ¿sí? Y cuando uno está allí, es cuando uno se da cuenta de todas esas reflexiones que debe hacer como ser humano y como profesor con un papel importante, porque además el papel del docente juega, es muy, muy importante. Hace muchos años lo que era el cura, el médico y el profesor era lo más importante en la sociedad. Ahora desafortunadamente, por las cosas de la vida, eso ha venido desfigurándose. Sin embargo, yo sí creo que el papel del docente es fundamental en los procesos educativos de los niños. Y no por todo el contenido académico exacto, sino por lo que significa el entender el ser humano que está allí escuchándolo a uno, cargado uno también de muchas cosas, de muchas ansiedades, de muchos problemas, porque es que el docente también es eso. El docente también es un ser humano que piensa, que actúa, que le duele, que sueña, que tiene frustraciones, etcétera. Entonces, eso es importante. A veces solo se ve la unidireccionalidad solo del niño, el niño cómo se siente frente al docente, pero a veces no vemos qué pasa con el docente también, ¿sí? Inclusive yo creo que todo esto de la virtualidad y tocando un poco este tema, Miguel, como para que también hablemos con un poco de esto, también hace parte de entender eso. O sea, todo el tiempo han hablado de cómo se sienten los niños en la virtualidad, pero en muy, muy pocas ocasiones se ha hablado cómo se siente el maestro desde la virtualidad, cómo se está sintiendo ahí, cómo está pensando, cómo se adaptó. Hasta el profesor más tradicional debió adaptarse y hasta el profesor más alternativo le tocó adaptarse, ¿sí? Y era un reto poder entender este cambio y hágalo rápido, profe, porque si no lo hace rápido, el mundo está corriendo, los niños lo están esperando, las familias están esperando respuestas y mire mi hijo a ver cómo lo hace. Entonces, usted, profe, ¿cómo se siente? Usted, profe, ¿se siente capaz? ¿No se siente capaz? ¿Cuántos medios tiene? ¿Cómo va a ser esa pedagogía a través de una pantalla cuando usted le han dicho que es que usted debe estar en un aula de clase donde todas las sillas están alineadas, donde hay un tablero y usted se para al frente del tablero, donde los niños están al otro lado escuchándolo? Bueno, ¿y ahora esto cómo va a funcionar? O sea, yo creo que eso hace parte de estos nuevos procesos que en este momento, digamos que toda la teoría de Paulo Freire tiene y coge fuerza, pero es que nuestra realidad en la cual nos tocó vivir en medio de una pandemia mundial y entendida de diferentes maneras, también nos pone debates y nos pone aprendizajes y nos pone miedos adicionales a nuestra misma práctica pedagógica. Y yo creo que eso es parte de entender también ello. Es cómo reflexionamos acerca de toda una educación en todo un contexto, ¿sí? Que a veces se Sí. nos dificulta el contexto, se nos dificulta entender el contexto, en dónde estamos. A veces creemos que los niños llegan a la escuela y ese es otro contexto. Y olvidamos cada mundo universal de cada niño y salimos de la escuela, entre comillas, escuela de paredes, ¿no? Estoy metiéndola allí, siendo que no debería ser así, ¿no? Pero salgo por la puerta y esa es otra vaina, ese es otro mundo y allá usted coge su maleta y ahí tiene otro montón de cosas. Tiene razón, profesor Sandrita, en el aspecto en el que Paulo Freire recalcaba mucho en eso, de que para comprender la realidad de la escuela, para comprender, digamos, las dificultades y los problemas sociales que se movilizan dentro de la escuela, hay que comprender también los problemas que se movilizan en las calles, los problemas que se movilizan como país, porque precisamente los problemas que vemos dentro de las escuelas, la discriminación, el bullying, la indiferencia, digamos, todos estos problemas estructurales de la enseñanza que nosotros los profesores convivimos con ellos a diario, son resultado también de unos problemas sociales, políticos, culturales. Y estoy muy de acuerdo con su merced que no se puede desligar
esa realidad de la escuela con esa realidad social. También tiene razón su merced y concuerdo que estamos hablando de una escuela, de una construcción, como una institución que está encargada de la enseñanza, pero también esto lo vamos a hablar quizá también un poco más adelante, también Freire le apuesta a que la escuela no es el único espacio propicio para la pedagogía y la liberación, sino que las calles, los museos y diferentes, los parques también son lugares pues que posibilitan prácticas pedagógicas críticas, transformadoras y construidas a partir del diálogo y de la escucha. Pero bueno, manteniendo, digamos, esto que somos profesores enmarcados dentro de la institución, pues sí concuerdo en que no podemos separar la realidad que conllevan nuestros estudiantes a la escuela, porque las problemáticas que transversalizan a la escuela, pues son las mismas problemáticas que tenemos socialmente y culturalmente, ¿no? Eso concuerdo plenamente. Y también quisiera retomar otro punto que su merced trabaja y es que él precisamente es muy, esta pedagogía de la que nos habla Freire, pues es muy humanista, evidentemente, ¿no? Nos pone a reflexionar sobre cómo podemos transformar la sociedad a través de una práctica pedagógica diferente. Y yo quisiera subrayar este punto y es porque nosotros los profesores dialogamos constantemente con el futuro. Nosotros vemos en nuestras salas de clases todo el tiempo a las próximas generaciones. Yo sé que su merced es profesora de primaria y bachillerato, yo también soy profesor desde los más chiquitos hasta los más grandes y todo el tiempo nosotros los profesores estamos dialogando con las próximas generaciones, estamos hablando con el futuro, estamos poniendo en tensión el futuro. Entonces eso le da un tinte completamente político a la labor pedagógica, porque nosotros construimos, cimentamos en gran medida lo que va a ser el futuro de la sociedad y de la humanidad. De hecho, Paulo Freire también lo dice en una frase muy bonita y es: no puede existir camino más ético, y eso su merced lo decía al comienzo, porque la labor pedagógica es política, pero también es ética, es formadora de valores. No puede haber un camino más ético, más verdaderamente democrático que compartir con nuestros estudiantes la forma en cómo pensamos. Y eso me parece que precisamente nos invita nuevamente a retomar eso del diálogo, que es completamente horizontal, que es completamente constante entre profesores y estudiantes, y entonces no es que los profesores somos una estructura muy potente, que le enseñamos unas cosas a los niños que son unos ignorantes y que no saben, y que nosotros sabemos mucho y que se las enseñamos, sino que esta construcción pedagógica todo el tiempo la estamos construyendo entre pares, entre seres humanos. Yo aprendo de los estudiantes y los estudiantes aprenden de mí. Entonces eso me parece muy bonito de lo que su merced dice de cómo la pedagogía es política, pero también es humanista. Y a partir de los retos que su merced también ha subrayado, la realidad, porque nosotros los profesores que estamos acostumbrados a dialogar con los estudiantes, a verlos a los ojos y estar con ellos en espacios donde nos podemos ver, nos podemos sentir, pues la virtualidad, la pandemia, pues fractura esas relaciones que son un poco más íntimas y nos obligan, nos conllevan a construir una pedagogía a través de la distancia, a través de la virtualidad, que creo que también Freire, si estuviera vivo en este día, pues sería muy interesante para él pensar cómo se podría construir una pedagogía liberadora, pues a través de la virtualidad, ¿no? Desde el sistema educativo, la política atraviesa la educación. ¿Sí? Atraviesa los contenidos, atraviesa la forma de enseñar. Y si uno mira desde la historia hasta en las donde estuvieron las dictaduras, se decía lo que se debía enseñarle a los niños para que los niños se mantuvieran en esos mismos sistemas educativos. Entonces, la educación no va lejos de la política. Es lo que a uno le hacen creer, es que usted no puede, debe ser imparcial en el aula de clase, ¿sí? Y no es tan así, ¿sí? Porque es que nosotros, es como yo te digo, nosotros traemos unas vivencias y uno no puede meterse al aula simplemente a enseñar, en mi caso, química o ciencias. Entonces, la fórmula del agua es tal cosa, sino cómo eso atraviesa el concepto y lo lleva a la práctica y lo hace más cercano al niño, ¿sí? Entonces, eso es importante. O sea, lo que pasa afuera no es un desconocimiento, o sea, no es una isla de lo que pasa adentro de una institución educativa. Y yo creo que eso a veces se queda corto en mostrárnoslo, ¿sí?
y más cuando uno está recién graduado de pedagogía, uno a veces tiene, aquí voy a transformar. Sí, usted va a transformar, pero usted se va a encontrar con una realidad y esa realidad es la que usted debe poder ir haciendo pequeñas cosas para poder que esas nuevas generaciones, como tú los llamaste, tengan otra visión, otra propuesta, puedan surgir de otra manera. Entonces yo sí creo que en medio del proceso educativo el docente cumple un papel fundamental, ¿sí? Por eso la educación, los niños pueden aprender lo que siempre les he dicho, química por computador. O sea, ¿qué más que el internet les explica súper bien las fórmulas químicas y las copian perfecto y los nombres? Pero la minucia, la esencia, el poder entender otras cosas es lo que no se va a encontrar fácilmente, el ser humano alrededor de ello, que es como, De hecho, como lo que es. él tiene mucho sentido frente a lo que reflexiona Freire, porque él en una de sus grandes citas, grandes reflexiones, dice que nadie lo sabe y nadie lo ignora todo. Precisamente es un camino constante de crecimiento del ser humano. Y también hay otra, digamos, alegoría muy interesante que hace Paulo Freire, y es que nadie le enseña a nadie y nadie es educado por nadie. Los seres humanos nos educamos entre sí. Conjunto. Precisamente retomando lo que su merced dice, y es no es que le enseñemos a los niños, sino que también en ese espacio de diálogo nosotros aprendemos de ellos. Sí, inclusive si uno mira cómo es que los niños más pequeños aprenden observando a los otros niños y observando a su docente en este caso, y pues en su momento a su mamá o a su núcleo familiar, ¿sí? Y es en conjunto que se aprende. Y usted debe tratar de hablar con ellos, por un lado, compartir conocimiento, y por otro lado, decirles, bueno, esta es la sociedad, pero hay que apuntarle una reflexión. Por eso cuando tú hablabas de lo de proyecto de vida, así es como yo lo concibo en proyecto de vida. Cuando yo hablo y me trazo en el área, lo primero que yo les digo, yo no les tengo la fórmula mágica para decirles qué va a estudiar cada uno, ni para decirles que está la mejor carrera, ni está la mejor opción. Yo lo que puedo es mostrarles un abanico de herramientas y de posibilidades frente a lo que realmente quieren. Y eso es lo que yo siempre he querido, es que usted se autoconozca, usted sepa qué herramientas tiene y sobre esas herramientas mire qué posibilidades tiene. Sí, que no hay una sola cosa, sino que hay muchas y que la herramienta la tiene. A veces uno les pregunta, inclusive hasta lo hace muy chistosamente, les digo, ¿usted para qué es bueno? ¿O qué habilidades cree que tiene? Y me sorprende cuando estudiantes me dicen, no, es que yo no tengo habilidades. Y yo digo, oh, por Dios, ¿cómo así que usted me dice que no tiene habilidades? ¿Sí? Si habilidades las tiene y tiene muchas. Y uno se las ve indirectamente, porque uno como profe está viendo esas habilidades indirectamente, pero él no se las autorreconoce. Y si no se las reconoce, pues le va a quedar mucho más difícil saber qué decisión puede tomar frente a su vida después del colegio, porque ya es una decisión propia. Sí, su merced toca un tema muy interesante que desarrolla Freire y es el tema de la autonomía. Claro. Precisamente su merced, como nos está contando, es lo que está buscando es que no darle unas respuestas como tal específicas, concretas, absolutas a los estudiantes, sino que a través del ejercicio pedagógico el niño se reconozca. Llegue a una respuesta. El mundo en el que vive y precisamente a través de esa comprensión de sí mismo y de su contexto, pues, pueda tomar sus propias decisiones con responsabilidad, con criterio, con pensamiento crítico. Claro. De hecho, hay una metáfora muy bonita de Paulo Freire y es que un niño, un estudiante, digámoslo, aunque esa palabra profesor y estudiante, Paulo Freire siempre las problematizó, sí. Siempre le gustaba más decir como el formador y como el educando o como sí. El ser humano quien está haciendo parte de este ejercicio pedagógico, pero digámoslo así, él hace una metáfora muy bonita y es que el estudiante o el educando es como una planta. Y me parece muy bonito la metáfora porque usted para que una planta crezca, usted no necesita ni jalarla, ni obligarla a que crezca, ni cogerla de las hojas y mejor dicho, así mechonearla, sino que uno simplemente la va regando
permite que el sol le llegue, le genera digamos, un contexto saludable para la plantica, y la misma planta es la que va creciendo, la misma planta es la que se va nutriendo, y la misma planta a través de lo que recibe es como se va constituyendo en un, pues, planta, en una flor, o digamos en un individuo, en un ser humano en este caso. Eso me parece... Mira, y ese riego, vuelvo y te digo, no puede ser solamente de ese profesor o ese educando, sino que ese riego está en todos los aspectos, que eso es lo otro, que a las escuelas, a las instituciones educativas y a los docentes les dejan como todas esas responsabilidades que usted se le encargaba de hacer ese riego. No, no es así. O sea, yo soy uno de los tantos que influye en ese proceso, pero no es el único, ni es el que tiene la última palabra, no es así. O sea, están las familias, está la sociedad, están los amigos, están las nuevas tecnologías, ahora pues con todo lo que pasa en las redes y lo que ellos tienen en acceso a redes, pues también están allí influyendo ese riego, ¿sí? Por eso es que si lo seguimos comparando con la naturaleza, por eso es que el árbol o se tuerce o la raíz no crece, porque hay otros factores alrededor. Yo puedo querer muchas cosas, la familia puede querer muchas cosas, pero hay otros factores alrededor importantes que a veces se desconocen por dejar todo el tema a la escuela, al docente y al mismo niño en general. Hasta las familias tratan de dejar al niño como usted solito allá. Que eso es una cosa, uniendo un poco con lo que hablamos de la virtualidad, eso es una cosa de que el niño le tocó volver a la casa, ¿sí? Y es allí donde uno empieza a notar los niños que están rodeados por amor, por cariño, por afecto, por las familias, y también los niños que no tienen ello porque el papá y la mamá trabajan o porque no quieren, o por 10.000 problemas que hay alrededor, que uno no los puede juzgar, pero que están, son presentes, educan a los niños, les dan esa motivación, y si hablamos de la planta, lo riega o no lo riega, y va a ser un proceso de las nuevas generaciones. Por eso creo que esto que estamos viviendo en algunos años tendremos que volvernos a sentar para ver cómo funcionó o no, porque creo que no tenemos la última palabra el día de hoy. Creemos saber cómo va a pasar todo, pero solamente la práctica. Hay un reto, como en la línea de lo que su merced habla sobre la virtualidad. Yo creo que uno de los grandes retos de la virtualidad son muchos, ¿no? Que podríamos hacer casi que un programa completo sobre cómo ha sido esta transformación de la pedagogía en tiempos de virtualidad. Pero yo pienso que uno de los grandes retos, y retomando un poco a Freire, es el punto del diálogo, ¿no? Ahorita que su merced decía, parece que, digamos, quisiéramos tener o busquemos la clave perfecta para transformar el mundo y la sociedad. Es muy complejo, es difícil, pero precisamente Freire, y yo estoy muy de acuerdo con él, la apuesta a que el diálogo y la escucha son pilares fundamentales en la formación del ser humano. Precisamente yo sí considero que la sociedad es violenta, la sociedad es agresiva, existe y se posibilita la barbarie, la devastación, la contaminación, la desigualdad, el racismo, la violencia a la mujer y tantas formas estructurales violentas dentro de la sociedad. Precisamente por eso que le apuesta a Freire, y es esa falta de diálogo, es esa falta de escucha, precisamente esa falta de construcción en comunidad. Y yo lo quiero relacionar con otro tema, y es que para que haya diálogo, para que exista escucha, para que haya construcción en comunidad, pues es necesario que exista amor, es necesario que exista cariño, es necesario que exista respeto, es necesario que exista afecto. En este aspecto, de hecho, viene una escritora que a mí me gusta mucho, que se llama Hannah Arendt, una filósofa alemana, es una escritora de las grandes filósofas del siglo XX que escribió sobre feminismo, sobre filosofía, sobre pedagogía, sobre política. Y Hannah Arendt decía que la educación es un punto en el que decidimos si amamos el mundo lo suficiente para asumir nuestra responsabilidad con él. Precisamente vinculo estos dos temas que estamos hablando, que es el amor y la responsabilidad.